Es un gusto saludarles una vez más desde este lugar y también es un gusto saber que tenemos de nuevo la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Vuelvo a decirles lo que les he dicho en contadas ocasiones antes. Es nuestro deseo solamente de hacerles llegar la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios, porque es en la palabra de Dios que hay esperanza. Es en nuestro Dios que está nuestra confianza. Así que hacemos esto con el único propósito de que Dios sea glorificado y que ustedes sean bendecidos. Tratamos de ser lo más apegado posible a lo que está escrito en la palabra de Dios, porque allí es donde está la verdad. Aparte de lo demás, las opiniones y las ideas que los demás tengamos, en realidad no son importantes, sino lo que dice la palabra y la verdad de eso. En esta mañana quiero compartir con ustedes todavía en el libro de Santiago, capítulo 4, y quiero compartir con ustedes un tema que es bastante importante. En el capítulo está, así que por eso quiero un poco profundizar en este asunto. Creo que la semana pasada les dije que íbamos a hablar de esto. Veamos lo que significa aprender a orar bíblicamente. Aprendamos a orar bíblicamente. Ese sería el tema de nuestro estudio y veamos por qué es importante. De entrada les cuento una ilustración de estos dos amigos que se encuentran. Son prácticamente nuevos creyentes y están ansiosos por estudiar la palabra y aprender y todo esto, memorizando versos, como algunos de ustedes se recuerdan al principio de nuestro caminar con el Señor. Debería ser así todo el tiempo, pero muchas veces no sucede. Estos amigos tienen ese deseo, ese celo por la palabra de Dios y se encuentran y se reúnen periódicamente y leen y memorizan la escritura y se preguntan uno al otro. Y un día mientras están compartiendo, uno le dice al otro: tú no creo estás poniendo mucho empeño en memorizar las escrituras. Dijo: claro que sí. No creo, no te veo con ese deseo de hacerlo. No, claro que sí. Dice: es más, te aseguro que ni siquiera has aprendido a orar correctamente. Claro que sí sé. Dijo: no te creo. Dijo: claro que sí. Dice: mira, te aseguro que ni siquiera te has aprendido el Padre Nuestro. Digo: claro que sí me lo sé. Para ver, déjame oírte. Claro que me lo sé. Te apuesto $10 que no te lo sabes. A ver, déjame escucharte. ¿En serio? Sí, $10. A ver, déjame. Dilo pues, quiero escucharte. El amigo dice esto: ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces dormir confiado. Y su amigo se empieza a reír y dice: men, en serio, me ganaste, ni siquiera pensé que te lo sabías. Saca $10 de su bolsa y dice: aquí están tus $10. Ahora ustedes estarán riendo porque eso no es la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Y digo esto por la sencilla razón de lo siguiente: ¿cuánto hablamos de orar? Y muchas veces en realidad no sabemos orar bíblicamente. ¿Cuánto hablamos de la oración como si fuera algo que podemos usar cuando queramos solamente? Y fallamos en conocer, no solamente conocer lo que bíblicamente es la oración, pero practicar la oración bíblicamente. Por eso el tema de esta mañana, porque es importante. La oración, el más grande privilegio del cristiano, el más importante ministerio para el cristiano, pero la más grande falla del cristiano es la oración. Nuestro más grande privilegio, el privilegio de poder ir delante de Dios en oración. Imagínense eso, el ministerio de interceder por otras personas en oración. La oración no conoce fronteras, nacionalidades, ni razas, ni colores, ni nada de estas cosas, ni restricción alguna. En el momento que estamos de rodillas, estamos frente al mismo trono de la gracia de Dios, intercediendo por cualquier persona en el mundo, en cualquier parte del mundo que puedan encontrarse, cualquiera sea la necesidad. Y aún así, una de las más grandes fallas del cristiano, la oración, y la más grande de ellas es la idea nublada que tenemos acerca de lo que es la oración. El pueblo de Dios, Israel, entendieron muy claramente cuando Dios se molesta por una oración que no es bíblica, cuando es esa oración que ofende a Dios, cuando es esa oración que es repulsiva a los oídos de Dios, cuando es esa oración que Dios no quiere escuchar. El pueblo de Dios supo bien claro y escuchó de Dios mismo lo que es
feo cuando la oración no tiene esos fundamentos bíblicos. En Isaías, en el capítulo 1, no lo busquen, yo se los leo. Isaías en el capítulo 1, en el verso 15, el Señor le dijo esto al pueblo de Israel. Dice, cuando extiendas vuestras manos, mira, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Esto es serio. El Señor dice, cuando te presentes delante de mí extendiendo tus manos, yo no quiero ver eso. Y cuando repitas y repitas estas oraciones, dice, no te voy a oír. El asunto es serio. ¿Por qué es eso? Pudiera ser porque posiblemente no hemos aprendido a orar bíblicamente. Veamos lo que la Biblia dice acerca de aprender a orar bíblicamente. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de usted, Señor, a darle gracias porque usted es Dios. Tal vez lo más importante es agradecerle porque usted es Dios, y adorarle porque usted es Dios, y exaltarle porque usted es Dios, y presentarnos delante de usted porque usted es Dios, y lo conocemos, y lo amamos, y deseamos obedecerle y servirle. Cuando nos presentamos delante de usted en oración, venimos a pasar un tiempo con usted, no a pasarle nuestra lista de peticiones. Así que Dios, esta mañana, mientras estudiamos, mientras escudriñamos su palabra, enséñanos, Dios, a orar bíblicamente. Es nuestra necesidad de aprender a orar bíblicamente. Y usted puede enseñarnos, y no solamente puede, pero usted quiere enseñarnos. Le pedimos, Dios, que usted nos enseñe a orar bíblicamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A manera de introducción de lo que significa orar bíblicamente, quiero pedirles por favor que abran sus Biblias primero en el Salmo 86. Salmo 86. Veamos lo que la Biblia dice acerca de orar bíblicamente. Esta es una oración de David. En algún momento de su vida, David se encuentra en esta situación en la que él viene delante de Dios en oración. Muchos problemas, donde quiera que iba tenía problemas David, parece ser. No sabemos en qué momento de su vida escribió esto, pero es tal vez una oración que ejemplifica, que muestra lo que era la vida de David en oración. El Salmo 86 es un maravilloso salmo en cuanto a que nos da, en cierta manera, la pauta a seguir en la oración. Eso es en el Antiguo Testamento, miren. Más adelante vamos a ver lo que la Biblia dice en cuanto a la oración en el Nuevo Testamento, pero tomemos estos fundamentos básicos de la oración en el libro de los Salmos, particularmente de David, que era un hombre de oración. Salmo 86. Quiero un par de preguntas hacer mientras que leemos estos versos. La primera de esas preguntas es, ¿por qué debemos orar? Para que tengamos esto claro. El Salmo 86 va a contestar esa pregunta. ¿Por qué debemos orar? Vean lo que dice, verso número 1. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre y te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos han buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados. Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste.
qué oración. Esta es una oración seria, verdaderamente seria y poderosa. La primera pregunta que hice, ¿por qué debemos orar? O debemos orar porque tenemos grandes necesidades. David se encuentra en un momento de su vida. ¿En qué momento? No sabemos. Pero sí sabemos que está en un momento en su vida donde su oración es lo único que le queda. Y su confianza, su esperanza y su fe en Dios le hacen vivir confiando de que Dios tiene el control absoluto de sus circunstancias. ¿Por qué debemos orar? Porque tenemos grandes necesidades. Pero todavía más, ¿por qué debemos orar? Porque conocemos a un Dios que es grande en misericordia, a un Dios que en sus atributos nos refleja su compasión, su gracia, su bondad, su gentileza y todas las cosas que son los atributos de Dios. Porque conocemos las maravillosas promesas de Dios. Porque Dios es Dios de misericordia y gracia. Por eso debemos orar, porque tenemos grandes necesidades, pero tenemos un Dios que es más grande que nuestras necesidades. Tenemos graves problemas, pero tenemos un Dios que es más grande que todos nuestros problemas. Oramos con los ojos puestos en Dios, no en las circunstancias. Por eso debemos orar. Pero después nos dice aquí, no solamente por qué debemos orar, pero cómo debemos orar. Aquí viene lo importante. Vean la actitud de David al orar. Algunas cosas quiero nada más, así como dije, a manera de introducción estamos leyendo esto. ¿Por qué debemos orar? Porque tenemos grandes necesidades, pero conocemos al Dios que es más grande que todo el universo. ¿Cómo debemos orar? Número 1, vean que David está orando fervientemente, con empeño, con seriedad, fervorosamente orando delante de Dios. Desde el verso 1 y verso 2 nos dice eso. Nos dice, David está en gran necesidad, por lo tanto su oración es grandemente y fervorosamente bíblica. Él solamente está orando porque conoce al Dios y conoce los atributos de Dios. Sabe David que si Dios no le contesta en su oración, está en serios problemas. Pero más importante de eso, fervientemente significa orar del corazón, no con los labios solamente. Vean en el verso 3 que dice, a ti clamo todo el día. No solamente que hay que orar fervientemente, fervorosamente, pero también hay que orar continuamente, orando con el corazón todo el día, dice David aquí. A ti clamo todo el día. Eso no quiere decir que todo el día no haces nada porque estás orando. No. Es que en la primera oportunidad que tienes, ay Dios, qué grande eres en tu misericordia. Y sigues orando. Y te vuelves a ocupar en tus asuntos que estás haciendo. Y mientras tienes un segundo, mi Dios, grande eres en verdad. Eso es orar continuamente. Y eso es lo que la Biblia nos dice, orad sin cesar. Y nos dice en los evangelios, en el evangelio de Lucas particularmente, dice, quiero que todos los hombres oren y que no se desfallezcan en su corazón. Oramos fervientemente, oramos continuamente. Y luego más adelante nos va a decir, oramos agradecidamente. ¿Qué significa esto? Bueno, es importante. En el verso número 12, David dice, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. En realidad está diciendo, te agradeceré continuamente tu bondad y misericordia. Eso es orar agradecidamente, con gratitud en el corazón. Yo te daré gracias, Dios, con todo mi corazón, dice. Agradezcamos a Dios que su mano soberana está sobre todas las cosas y que tiene el control absoluto de todas las cosas. Pero vean también algo importante en el verso número 2. Dice, salva tú, oh Dios mío, a tu siervo. Hay que orar humildemente. Oremos humildemente. Es un insulto para Dios orar con orgullo en el corazón. Si hay algo que a mí, en verdad le pido a Dios que me ayude y me perdone esto. Si hay algo que me molesta, me irrita de verdad, es escuchar a estos supuestos ministros del evangelio que le gritan a Dios, escucha a Dios. Y le digo, eso es una cosa grosera en verdad. Y te clamo, Dios, y te reclamo, Dios, y te exijo, Dios. Y si no fuera por la gracia de Dios, deberíamos aprender a orar humildemente. Yo pienso, si los ángeles en el cielo están escuchando nuestras oraciones, y cuando escuchan ese insulto, están mirando a Dios, y cada día se quedan más impactados de la falta de reverencia y respeto
en nuestras oraciones. Mira, te voy a decir con todo respeto. Escúchame lo que te quiero decir. Con todo respeto. Nunca te presentes delante de Dios con orgullo en tu corazón, como que Dios está allí para servir a tus propósitos. No seas irreverente. En el nombre de Jesús, no seas irreverente en tu tiempo de oración. Ten en cuenta, David es el rey. Es rey en Israel. Pero no se pregunta, no se presenta diciendo, yo soy el rey y merezco que me trates. No. ¿Y cuántas veces escuchamos a personas, te exijo Dios, porque soy tu hijo, soy hijo del rey? David se presenta delante de Dios, dice, Señor, yo solamente soy tu siervo. Y sé exactamente quién soy, hijo de una mujer que es tu sierva. Soy siervo, hijo de siervos. Aprendamos a orar bíblicamente, fervientemente, ya dijimos, continuamente, ya dijimos. Aprendamos estas cosas que en verdad, si no aprendemos a orar fervientemente, continuamente, agradecidamente y humildemente, estamos jugando con la oración. Eso no es orar bíblicamente. Y luego, más adelante, David nos enseña en el verso número 13, vean, en el verso 13 nos da, ojalá tuviéramos tiempo de ir verso por verso en este salmo, maravilloso en verdad, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Habla acerca de lo que Dios hizo antes y también habla acerca de lo que va a hacer en el futuro, en el pasado y en el futuro, pero vive con la clara realidad del presente. En verdad, en el verso 17 dice, haz conmigo señal para bien. Eso quiere decir, pon una marca de tu bondad en mí. Eso es orar humildemente, pero eso también es orar con fe. Oramos con fe, oramos en fe, afirmando nuestra confianza en Dios, no importa lo que pase, sabiendo que Dios va a contestar porque Él lo ha hecho en el pasado. Él ha sido bueno con nosotros en el pasado, Él será bueno con nosotros en el futuro. Pero más importante, hoy en día Él es bueno, Dios es bueno. Dice, pon una marca de tu bondad en mí para que vean mis enemigos y se avergüencen. Y David está diciendo esto porque él entiende y dice, cuando me ven a mí, se burlan de mí, porque me preguntan, que no confiaste en tu Dios, mira cómo estás, ¿por qué tu Dios no te ha dado? ¿Por qué tu Dios no te ha bendecido? Dice, Señor, pon una marca de tu bondad en mí para que mis enemigos que se están burlando de ti, eso es lo que está diciendo, mis enemigos que se burlan de ti se avergüencen cuando vea que tu bondad está en mí. En serio, Dios en su bondad está contigo. La bondad de Dios está en ti. Eso significa orar en fe. Ahora, fe no quiere decir que es un salto al vacío nomás a ver qué pasa, no. Fe significa que sabes exactamente que has confiado en Dios porque Dios no solamente puede, pero quiere bendecirte. Si es para tu bien y es para su gloria, Dios te va a bendecir. Ten eso por seguro. Todo lo que sea para tu bien y sea para su gloria, Dios te va a bendecir. Pero si solamente es para tu bien y para tu gloria, Dios no te va a bendecir en ese sentido. No. Si es para tu bien, para tu bienestar, para lo mejor para ti y es para la gloria de Dios, Dios lo va a hacer. Entonces, ¿por qué debemos orar? Porque tenemos grandes necesidades, pero tenemos un Dios que es más grande que todas las cosas. ¿Cómo debemos orar? Ya dijimos, fervientemente. Debemos orar continuamente. Debemos orar humildemente, debemos orar agradecidamente, debemos orar fielmente, con fe. ¿Por qué debemos orar? Porque tenemos grandes necesidades. Y ahora nos va a decir aquí, ¿cuáles son las cosas que estamos buscando cuando oramos? David nos enseña y nos dice, él está orando por salvación, pero también está orando por gozo en las dificultades. Oremos para que Dios nos dé un corazón entendido. Nos dice en estos versos aquí, en verdad, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Glorificaré tu nombre. Enséñame tu camino y caminaré yo en tu verdad. Oremos por un corazón sumiso delante de Dios. Oremos por un corazón obediente, pero oremos también por un corazón reverente, aprendiendo los caminos de Dios, pidiendo a Dios que nos enseñe a caminar
en su verdad. Eso es lo que importa en la vida. Enséñame, Dios, tus caminos y enséñame a andar en ellos en tu verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces los caminos de Dios nos llevan por medio y a través del dolor y del sufrimiento. Los caminos de Dios a veces nos van a hacer pasar por los caminos de la disciplina, por los caminos de cuando Dios nos está moldeando, y eso no es grato, a veces no es placentero, es doloroso. Dios nos va a hacer caminar por los caminos de la purificación, donde tu vida tiene que ser desarraigada de lo que es sucio, donde tu vida tiene que ser moldeada para que tenga solamente lo que es de Dios y para su honra y para su gloria. Cuando la gente que no conocen a Dios comienzan a caminar en nuestros caminos, se regresan. Más fácil para ellos es volverse a las cosas del mundo que caminar por el camino. La Biblia nos dice que Dios es quien nos purifica con fuego, como el oro. Aprendamos a orar bíblicamente. Eso quiere decir, aprendamos a orar para la gloria de Dios. David dice, todas las naciones te van a adorar y glorificarán tu nombre. Pero David en sí personalmente afirma, dice, mientras Dios me permita, yo lo voy a adorar, yo lo voy a glorificar. Si en las pruebas, si en las dificultades, si en la enfermedad, si en cualquier cosa, yo voy a seguir clamando al Dios Todopoderoso en quien tengo mi confianza y glorificaré su nombre, y Él hará lo que Él va a hacer conmigo. En el Salmo 50, verso 15 dice, te libraré y tú me honrarás. A veces Dios nos hace y nos permite pasar por dificultades para que en medio de la dificultad clamemos a Dios. Y cuando clamamos a Dios dice, yo te voy a librar. Y nosotros decimos, y yo te voy a adorar, yo te voy a honrar. En nuestros problemas, en nuestras dificultades, en nuestras angustias, en nuestras circunstancias difíciles, aprendamos a orar bíblicamente para la honra y la gloria de Dios, y solamente para la honra y la gloria de Dios. No para mi bienestar, para la honra y la gloria de Dios. Cuando yo me dedico a honrar a Dios y a glorificar a Dios, porque Él es Dios digno de toda honra y de toda gloria, en su corazón Él tiene siempre lo que es mejor para mí. Él sabe lo que es mejor para mí. Yo no sé lo que es mejor para mí. Tú no sabes lo que es mejor para ti. Dios tiene un problema en bendecirte porque Él te quiere dar lo mejor. Tú tienes un problema en recibir las bendiciones de Dios porque tú no sabes lo que es mejor para ti. Tú crees que sabes lo que es mejor para ti, pero no sabes lo que es mejor para ti. Dios sí sabe lo que es mejor para ti. Entonces Dios te quiere dar lo mejor, pero tú no lo quieres recibir, porque eso no es lo que a ti te gusta. Pero Dios tiene en mente darte lo mejor. David dice, tú, Señor, lo único que quiero es que me enseñes a andar en tus caminos y en tu verdad, para que yo magnifique tu nombre, para que exalte tu nombre. En verdad te pregunto, ¿no es eso una maravillosa oración? Léelo cuando tengas tiempo. Toma el tiempo. Toma un rato a solas y ponte ahí a leer y estudiar, y vas a ver que vas a aprender a orar un poco más acerca de lo que David nos está enseñando a orar, no solamente con los labios, pero a orar con tu corazón. Porque de todas las cosas que podemos hacer en esta vida, aprender a orar es una de las más importantes. Los discípulos, cuando vinieron a Jesús, no le dijeron, enséñanos a andar sobre el agua, no le dijeron, enséñanos a darle vista a los ciegos, multiplicar los panes y los peces, no le dijeron nada de eso. Le dijeron, enséñanos a orar. Algo en la vida de Jesús les había enseñado que lo que veían ellos, el poder en la vida de Jesús, estaba directamente relacionado a su vida de oración. Lo más impresionante para ellos no fueron los milagros, maravillosos milagros, y gloria a Dios por los milagros que hizo Jesús. Pero eso no fue lo que los impactó. Lo que les impactó, dijo, ¿qué hay detrás? ¿Qué poder hay detrás de estos milagros? Y dijo, el milagro solamente es el resultado, es el fruto de algo. Pero lo que ha generado estos milagros es ese tiempo que Él pasa orando. Lo hemos visto por horas, tal vez podrían decir. Está de rodillas desde muy temprano, y en la noche está otra vez orando a su Padre. La vida de Jesús en su ministerio comienza en oración y termina en oración. Y ellos dicen, ¿sabes qué? Lo más importante que queremos, Señor, enséñanos a orar. Ahora, en Santiago, ahora sí vamos a ir a Santiago. Tenemos todavía unas 2 horas o 3 horas, no sé cuánto tiempo aquí. Estoy diciendo esto porque está en el texto que estamos leyendo. Santiago nos ha dicho en el capítulo 4, dice, no seas negligente en la oración. Asegúrate que no estás siendo negligente. No hay problema en tu vida, nos va a decir, no hay problema en la vida de esta iglesia, de esta ciudad, de este país, que la oración no pueda resolver. En todo lo que hagas en la vida,
Es importante esto. Santiago nos va a decir, aprende a orar y no seas negligente en la oración. Porque nos dice, muchas veces operamos en nuestra propia fuerza y queremos hacer las cosas a nuestra manera y obtener lo que queremos o lo que pensamos que necesitamos. Y no es así. Sino cuando venimos delante de Dios y nos llegamos a la realidad de que el poder necesario para nosotros vivir la vida a la manera de Dios se origina en ese ambiente de oración, en esa intimidad de la oración. Es nuestra oración lo que conecta con el poder omnipotente de Dios. ¿Entiende eso? La oración nos conecta inmediatamente. Ese es eslabón que une la vida de oración y el poder de Dios omnipotente para nosotros, sus hijos, cuando oramos. Dios quiere bendecirnos, por seguro que sí. Él quiere moverse en tu vida, en mi vida, en nuestra vida como iglesia, como persona. Pero no lo hace porque no estamos orando bíblicamente. Ese es el punto. No hemos aprendido a orar bíblicamente. Ahora, cuando no oramos, pues estamos insultando a Dios. Porque Dios se va a mover en nosotros por el poder de la oración. El poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas de oración. No hay sustituto alguno que sea válido para una vida de oración. La oración es lo más importante, la actividad más importante que nosotros como cristianos podemos involucrarnos. El éxito en lo que tú emprendas a hacer en la vida o en la iglesia, el éxito de lo que tú emprendas a hacer, intentes hacer, el éxito de eso tiene que estar directamente conectado con tu seriedad en la oración. Es en el closet de la oración donde el poder de Dios va a ser derramado sobre ti para que salgas y hagas las cosas que Él te está llamando a hacer. Lo que eres allá afuera no es importante, lo que eres en tu closet de oración, y allí donde la iglesia mucha falla tiene. La iglesia quiere vivir la vida jambalaya, haciendo todas las cosas de domingo en domingo solamente, y entre la semana negligentes con el closet de la oración. Y lo que somos allá afuera no tiene nada de importancia, sino lo que estamos haciendo en esa intimidad con Dios en nuestro tiempo de oración. Una vida sin oración es una vida sin poder. Así de fácil. Una vida sin oración es una vida sin poder. Somos cristianos a medias. Somos una iglesia que padecemos severa anemia. Dios ya sabe tus necesidades y se deleita escuchar tus necesidades, pero aquí viene el insulto a Dios. Cuando solamente escucha mis necesidades y no mi necesidad de Él. Cuando oro, estoy más empeñado en mis necesidades y la respuesta para mis necesidades, o mi necesidad más grande en mi oración es Dios. ¿Quién es lo más importante en la oración? Hay dos personas en la oración, es Dios y tú. ¿Quién es la persona más importante? Si todo depende de tus peticiones, de tus necesidades, y yo quiero, bendíceme, escúchame, dame. Entonces el más importante en ese diálogo eres tú. No, el más importante en el diálogo debería ser Dios. Dios, Padre, vengo delante de ti solamente porque me deleito a pasar tiempo contigo. Yo sé que tú ya sabes mis necesidades, Dios, pero más importante para mí es que tú seas mi más grande necesidad. La necesidad de mi corazón es tu presencia en mi vida, Señor. La necesidad de mi corazón es esa satisfacción y ese gozo que hay en tu presencia, Señor. Mi necesidad, Señor, eres tú. Yo no quiero solamente la respuesta a mis necesidades, Dios. Yo quiero mi respuesta a mi más grande necesidad. Quiero verte, conocerte, caminar contigo, oírte, amarte, abrazarte y que tú me abraces. Abrázame, Señor, dicen los hermanos Gutiérrez. Acércame a ti. Hazme lo mundano olvidar. Deseo obedecer y agradarte, Señor. La oración abre esta gran bodega de las bendiciones de Dios y le permite que se mueva en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pero si somos negligentes en la oración, no vamos a recibir nada de eso. No solamente que somos negligentes en la oración, esto es un repaso porque ya hablamos de eso la semana pasada. Pero cuando por fin oramos, oramos egoístamente.
Son oraciones egoístas. Y Santiago nos dice, no, eso es un insulto a Dios. Esta oración no llega más alto que al techo. O no oramos o oramos de manera negligente. Pero después aquí en Santiago capítulo 4 las cosas se ponen más interesantes, porque después de que Santiago nos dice, no estés haciendo amistad con el mundo, adopta una vida fiel de oración. Si vamos a aprender a orar bíblicamente, debemos aprender ciertas cosas. Y aquí vamos. Tal vez es un poco rápido que te las voy a dar, anótalas, porque es importante que las revises una y otra vez. Y luego unos 2, 3 meses, vuélvete a estas cosas. Y no porque yo te estoy diciendo, porque eso es lo que la Biblia dice. Para que tu vida de oración sea una vida de oración bíblica. Para que no sea un insulto delante de Dios. Para que no escuches de Dios que te diga, no quiero ver tus manos en el aire, no quiero oír de tus labios lo que me vas a decir, no lo voy a oír. Pero para que Dios, así como David le dice, inclina tu oído. ¿Entiende lo que David le estaba diciendo? David dice, estoy delante de ti, Señor, y no tengo ni siquiera fuerza para levantarme. Me imagino a Dios sentado en su trono, David postrado en su cara al piso, delante de Dios, y en la presencia de la soberana santidad de Dios. David ni siquiera se atreve a levantar su cara y dice, Señor, inclina. Quiere decir, Dios sentado en su trono tiene que agachar, porque ni siquiera fuerza tiene David para decir lo que está diciendo. Esa es una oración poderosa, una oración humilde. Adoptemos una vida de oración que se escuche en el cielo. Una vida de oración que sea poderosa en el Espíritu. Y vamos a leer ciertas cosas aquí que nos van a enseñar. Hay aquí algunos principios de lo que debemos hacer para aprender a orar bíblicamente. Número 1, si vamos a aprender a orar bíblicamente, aprendamos a tener esa sensitividad. Sé sensitivo a la voz de Dios. Judas en su carta nos dice en el verso 20, dice, hermanos amados, edificándonos a nosotros mismos en la santísima fe, orando en el Espíritu. ¿Qué quiere decir orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu no necesariamente es hablar en lenguas, no. Orar en el Espíritu significa en la dependencia del Espíritu, bajo la dirección del Espíritu, por el poder del Espíritu y de acuerdo a la palabra de Dios, como es revelada por su Espíritu. Seria esta cosa. Si vas a aprender a orar bíblicamente, debes aprender a orar en el Espíritu. Y te pregunto, ¿cuántos de nosotros sabemos orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es orar de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y eso significa que somos sensitivos. Tenemos esa sensitividad a la voz del Espíritu. Escucha esto. Jesús nos prometió y nos dijo, el Espíritu que está con ustedes, con nosotros, hablándonos, convenciéndonos de pecado. Pero dice, Él después estará en vosotros. Salió de estar con nosotros, ahora está en nosotros. ¿Ok? Pero dice, pero hay más todavía. Quiero que el Espíritu que está en ti ahora esté sobre ti. Quiere decir que te esté llenando completamente. Eso es lo que significa ser llenos del Espíritu. El poder de Dios que viene de lo alto llenando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida, nuestra lengua, nuestros oídos, todo. Hay ese fluir del Espíritu que son como ríos de agua viva, dice, que están brotando de nuestro interior. Es la llenura del Espíritu. Pero ¿qué sucede cuando el Espíritu en nosotros está en una esquina donde nos quiere hablar y no le damos oportunidad? Si nos está hablando, pero no somos sensitivos a lo que nos dice, no vamos a orar bíblicamente. El problema es que no escuchamos a la voz del Espíritu cuando venimos delante de Dios en oración. ¿Por qué es importante? Sumamente importante aprender a orar en el Espíritu. Y verdaderamente te digo, sinceramente, también nosotros los pastores no pasamos mucho tiempo enseñando a la congregación a orar en el Espíritu. La Biblia dice que es imprescindible. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos orar si no es por el Espíritu. ¿Entiende esto? No sabemos, dice, qué hemos de pedir, como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas
Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Quiere decir, orando sin aprender a orar en el Espíritu no es orar, no sabemos qué pedir. Regresa muchos años atrás en tu vida, desde que comenzaste a caminar con Dios. ¿Cuántos años llevas y no has aprendido a orar en el Espíritu? Yo no estoy inventando, aquí está escrito. Aprendamos a orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu significa orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Orar lo que el Espíritu nos está enseñando. 1 Corintios 2:11 dice que el Espíritu conoce la mente de Dios y Él va a compartir la mente de Dios con nosotros. Eso es vivir en la voluntad de Dios. 3 cosas importantes. Gálatas 5:18, andar en el Espíritu. Efesios 5:18, ser llenos del Espíritu. Judas 1:20 o verso 20. Orar en el Espíritu. ¿Entiende? Andar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu, orar en el Espíritu. Del Espíritu a tu Espíritu, por su Espíritu, para su honra y para su gloria. Oh, man, entonces todos estos años he orado vanamente. ¿Con qué razón muchas de mis oraciones no han sido contestadas? Yep, esa es la realidad. Andando en el Espíritu, llenos del Espíritu, orando en el Espíritu. Ese es el círculo en el cual usted y yo debemos movernos. Eso es una vida victoriosa en oración. Entonces debemos estar confiando en que nuestras oraciones no solamente son escuchadas en el cielo, pero serán contestadas aquí en la tierra. Una de las grandes razones por las que nuestras oraciones son sin fruto y son sin poder es porque no hemos aprendido a orar en el Espíritu. Aprendamos a oír la voz del Espíritu y veamos cómo va a revolucionar nuestra vida de oración. Número 2, no solamente ser sensitivos, sensibles. Número 2, pero ser sumisos. Nos dice en Santiago, en el verso número 6. Dice, Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Seamos sensibles al Espíritu, seamos sumisos a Dios. Se trata en la oración no que Dios haga nuestra voluntad, sino de que conozcamos su voluntad y que Dios nos moldee a su voluntad. Cuando estamos dispuestos a rendir todos nuestros planes, nuestras metas, nuestros deseos, lo que queremos, entonces Dios está listo para bendecirnos con sus planes, con sus metas que tiene planeadas para ti. Jesús, enseñándole a los discípulos a orar, les dijo, cuando ores, di así, nuestro Padre en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Yo le cambio y le digo, hágase tu voluntad en mi corazón así como se hace en el cielo. Nuestro objetivo en la oración no es torcerle el brazo a Dios para que haga lo que queremos, sino venir delante de Él quebrantado, humilde, sensible a la voz del Espíritu. Así que más o menos sería de esta manera. Vengo delante de Dios a orar en el Espíritu. Y lo que hago en mi tiempo de oración es adorar a Dios por quien Él es, por lo que es. Bendito seas Dios del cielo y de la tierra, que me das este privilegio de venir ante tu presencia, Señor, para adorarte, para glorificarte, Señor, para cantarte, Dios, y para darte gracias por tus misericordias. Solamente paso tiempo exaltando a Dios por quién es Él, por sus atributos, por su bondad, por su misericordia. Nada de petición hasta ese punto. Y mientras estoy haciendo eso, el Espíritu comienza a poner en mi mente, trátalo, en verdad, trata este tipo de oración. Es lo más maravilloso que te puede suceder en tu vida. Mientras tú estás preocupado por exaltar y adorar a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace, el Espíritu comienza entonces a poner cosas en tu mente, en tu corazón y salen de tus labios. Y Dios, gracias que hasta este día tu mano poderosa nos ha protegido, Señor. Has protegido nuestra iglesia, oh Padre, has protegido mi familia, Dios. Y cuando se han enfermado, tú nos has sanado, Señor. Y nos has dado la paz para confiar en ti. Todo eso viene del Espíritu. Él comienza a poner, hace cuenta que yo estoy diciendo estas cosas y el Espíritu va poniendo cosas delante de mí. Y me está diciendo, sí, tú sígueme escuchando. Yo sé cómo llevarte al trono de la gracia. Confía en mí.
En verdad es maravilloso aprender a orar en el Espíritu. Si hay algo que nos hace mucha falta es aprender a orar en el Espíritu. En los próximos días vamos a estar estudiando un libro que se llama Una vida efectiva en oración. Una vida efectiva en oración, un librito que escribió el pastor Chuck, y vamos a estudiar eso en pequeños grupos. Y si quisieras un libro de esos, mándanos un comentario, escríbenos, te podemos enviar uno, en verdad. O te podemos decir cómo lo consigas donde estés. Vamos a estudiar este libro porque cuánta falta nos hace aprender a orar en el Espíritu. Yo confieso como pastor, tal vez no ha sido un énfasis que he puesto continuamente, pero de hoy en adelante quiero llevar siempre a la iglesia de regreso a esta realidad, a esta verdad, a esta necesidad. Aprendamos a orar en el Espíritu. Pablo nos escribe en Efesios capítulo 6, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La tercera característica de cómo aprender a orar bíblicamente. Primero, seamos sensibles a la voz del Espíritu. Esa sensitividad a la voz del Espíritu. Seamos sumisos a la voluntad de Dios. Y tercero, seamos firmes en nuestra vida de oración. El diablo odia la oración. Tu carne odia la oración. El diablo no le importa si tú lees la Biblia, vas a la iglesia, cantas y haces todo. Pero lo que de verdad le molesta es verte que estés pasando tiempo en tus rodillas orando. La Biblia dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, pero poderosas en Dios para derribar argumentos. Estamos en una guerra espiritual. Las armas son espirituales entonces. Y debemos entender esto. Debemos permanecer firmes contra las acechanzas del enemigo. Él nos va a hacer la vida miserable cuando nos disponemos a orar. Por eso es que muchas gentes oran poquito y se dan por vencidos. Y muchas veces no reciben la respuesta a sus oraciones. El diablo te va a hacer la vida miserable cuando quieras aprender a orar. Te va a atacar lo más que pueda, porque él sabe que el poder de Dios se manifiesta a través de la oración en su pueblo, en sus hijos, en su iglesia. Sensibles, sumisos, firmes. Número 4, necesitas aprender a ser separado del mundo. La Biblia dice en Salmo 66, 18 que ningún hombre puede venir a Dios, delante de Dios si hay pecado en su corazón. Mateo 6, 24, nadie puede servir a dos amos. Segunda de Crónicas 7, 14, si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, dice, se humillaran y oraran y buscaran mi rostro y se volvieran de sus malos caminos, entonces, ve la condición, si te vuelves de tus malos caminos, entonces Dios dice, yo voy a oír desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La victoria en nuestra vida de oración demanda que vengamos delante de Dios con manos limpias, corazón puro y sincero, abandonando las cosas del mundo y enfocándonos en la gloria de Dios. Dios no va, y en verdad, no va a bendecir la vida de una persona, la oración de una persona que quiere lo mejor del mundo y lo mejor de Dios. Es uno o el otro, pero no pueden ser ambos. Y último, sé sincero. Sé sincero. Versos 9 y 10 dice, afligíos y lamentad, llorad, y vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mucho de nuestra oración se hace en apuro, muy a la ligera. Cuando aprendamos a ser serios en nuestra oración, a tener un corazón quebrantado por los pecadores que se pierden, a venir delante de Dios con lágrimas en nuestros ojos por el deseo que tenemos de su presencia, a clamar delante de Dios por su presencia, a clamar a Dios por su poder en nuestras vidas y en nuestra iglesia y en nuestras comunidades. Cuando aprendamos el verdadero significado de un corazón contrito y humillado que Dios no va a rechazar nunca, entonces comenzaremos a ver un cambio en la oración. ¿Por qué la iglesia está en la condición miserable que se encuentra la iglesia en términos generales? Porque mientras que no haya un cambio en nuestra vida de oración, no va a haber un cambio en la manera en que llevamos a cabo las actividades de la iglesia. El día que decidimos orar como iglesia es el día que menos gente asiste a ese evento. Es el evento menos importante para la gente en la iglesia. Por lo tal, la condición de la iglesia es en la condición que nos encontramos. El señor Martin Lloyd Jones decía, el hombre está en lo más alto, en la cúspide, cuando está de rodillas delante de Dios cara a cara con Él.
Si queremos una vida de oración, debemos aprender a orar. Primera de Pedro 4:7 nos dice, el fin de todas las cosas se acerca. Seamos pues serios. Seamos serios en nuestra oración. Yo no sé cómo está tu vida de oración, pero en el nombre de Jesús te quiero invitar. ¿Es tu vida de oración poderosa? ¿Has aprendido a orar en el Espíritu? ¿Qué tan sensible a la voz de Dios eres? ¿Qué tan sumiso a su voluntad? ¿Qué tan dispuesto a separarte del mundo? ¿Qué tan firme estás en tu convicción de orar sin cesar, orar fervientemente, orar continuamente, orar humildemente, agradecidamente, orar en fe? ¿Qué tan comprometido estás con eso? Escucha, el poder en tu vida es siempre en proporción directa a tu vida de oración. Dios es la fuente de nuestra fortaleza y la oración es el canal por medio del cual esa fortaleza es derramada sobre nosotros. Jesús dijo, sin mí podrás hacer ¿cuánto? Nada. Pero también Él nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús nos ayude y nos fortalezca en nuestra vida de oración, para su honra y para su gloria, en Cristo Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu promesa, por tu palabra, por tu poder, por tu presencia, por tu provisión, por tu paz, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Enséñanos a orar bíblicamente, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.